Bien, yo quisiera hoy intentar hacer una pequeña reflexión. Es un tema que tenía en la cabeza que he tenido que organizar muy rápido esta semana. Espero que pueda llegar a la conclusión a la que pensé desde un principio. Vamos a hacer un pequeño repaso de la historia. De la historia desde Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó cautivos al pueblo de Israel. Pasa Nabucodonosor, entran los medo-persas, no digamos fechas, porque están todas aquí, el que quiera me pide el sermón y se lo daré con las fechas, y entran los medo-persas. Primero es Ciro, luego viene Darío, primero es Darío, perdón, luego es Ciro, y luego termina que llegamos a un rey que tiene dos nombres. En la Biblia tiene un nombre y en la historia tiene otro. Asuero es el rey con el que vamos a trabajar un poquito, pequeños detalles, pero que en la historia es Jerjes, que precisamente es el padre de Artajerjes. O sea que vamos viendo cómo la historia nos quiero llevarnos a un punto de interés. El primero que da un decreto de libertad, tanto civil como religiosa, es Ciro. Y esto sí que podemos decir en el año 536 a.C. Y Ciro da una libertad para que se vayan. Casi nadie hace caso. Darío da otro decreto para que se vayan, que tengan libertad para volver a Jerusalén, a reconstruir el templo con libertad. Y el tercero, que vuelve a dar esta orden, pero ya en un momento más complicado, es Jerjes, que nosotros conocemos como el rey Asuero. Y a la ley ya la da por una razón muy concreta. Hay problemas ya con los judíos, son muchos, y tienen problemas con ellos. Y entonces ya pide que vayan, incluso ya empiezan a nombrarse algún decreto de expulsión o algún decreto más complicado. En esa fase de la historia, para llegar al sitio donde nos encontramos, fijaros lo que dice en Daniel 8, tenemos un primer texto que intentamos ver qué pasa con este rey. Para saber que Daniel, unos años antes, ya dice, el carnero que viste tenía dos cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Por lo tanto, tenemos ya la idea profética unos años antes del 438, por lo tanto vamos al 600 antes de Cristo, y dice que es un animal que tiene dos cuernos. Luego, más adelante, cuando estudiamos eso, sabemos que un cuerno es más grande que el otro, que es también el oso, que es más alto de un lado del otro. Por esos temas ya hoy aquí no nos interesan. Cambia pues con Jerjes todo. Ya el rey medo-persa, el rey persa, en este momento ya, cambia todo y emite un decreto que ya es de mucha más fuerza. Y aquí se repite lo que en la historia vemos muchas veces. Y vemos también que muchas de las cosas que han de pasar, antes ya se han pasado. Y las cosas que se profetizan ya se han vivido de una forma o de otra. Con lo cual no nos viene nada de nuevo que ha pasado, por tanto, cuando está profetizado, eso volverá a pasar. Y aquí vuelve a ver, se presenta muy bien con Jerjes o con Asuero, la unión del poder civil con el poder religioso. En este caso, el poder religioso son los consejeros que tiene el rey Asuero, que dicho sea de paso es un rey
algunos lugares de la historia se lo llama como rey títere, porque no tiene una personalidad fuerte. Se deja influenciar. Es una persona que no tiene fuerza, que no es un rey absoluto como podría ser Nabucodonosor, como fue Darío, como fue Ciro. Ciro su padre, Ciro I. Y ahí vuelve a ver si hay esa unión de poder civil y poder religioso. ¿Qué ocurre? Hay alguien que sufre, hay alguien que es perseguido, hay un remanente. Eso se repite en la historia, pero con ese remanente también hay alguien que ayuda, alguien que protege, alguien que realmente intercede. Vamos a verlo. Tendríamos que coger el libro de Esther y leerlo todo, pero eso os lo dejo a vosotros para que esta tarde lo leáis y veréis muchas de las cosas que vamos a decir hoy aquí. En todos los procesos en los que se ataca o se persigue o se intenta destruir al pueblo de Dios, siempre hay un elemento de orgullo, de poder, de vanagloria, de odio, y eso evidentemente se da precisamente en esta historia que vamos a ver y que se produce entre, ya digo los dos nombres, entre Amán y Mardoqueo. Pero veamos un texto que ya nos dice cómo actúan esos poderes. Cuando el poder civil y el poder eclesiástico se unen, hay un texto que está en Daniel 8 que también nos muestra muy bien cuál es el temperamento, el carácter, lo que hay dentro de esa persona. Dice en Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano. Y en su corazón, ¿qué dice que hará? Con lo cual, ¿qué está haciendo? Esa sagacidad, ese engaño que tiene esa fuerza, es la que emplea después, como veremos, Amán para poder destruir al pueblo judío. Aquí se presentan ya una serie de personajes. Estos personajes son Vasti. ¿Alguien recuerda quién era Vasti? La primera reina, el rey Asuero. Después de los otros personajes hemos dicho Amán, Mardoqueo, Asuero, y también tenemos Zeres, que es la esposa de Amán, que es la consejera, que es la que en realidad lleva la idea de todo el proceso. Si no quiero extenderlo mucho, primero porque hay mucho que hablar de ello, pero vamos a intentar ver esos personajes, cómo trabajan en ese escenario. He intentado ya dejar un poco la idea del escenario, que es un poco las ideas que a veces yo pongo encima de la mesa. El hecho de que hay un reinado poderoso, Babilonia, que es destruido, derrotado por los medopersas. Los medopersas tienen toda una serie de poder hasta que llega a un rey que tiene muy poco poder. Y además, su mente se deja llevar por todos y hace ejecuciones sumarias, absurdas, porque a él le viene bien. Hace una fiesta, un banquete en el que invita a todos los presidentes, a todos los príncipes de su estado. Y con el vapor del vino, pues quiere mostrar la belleza de su esposa, de Vasti. Y entonces dice, traed a Vasti, que venga aquí y que la vean los príncipes. Y Vasti dice, ¿para qué voy a ir yo a mostrar aquí que como un trofeo? Y no va. Eso produce que él se enfade,
tiene los consejeros que le dicen lo que tiene que hacer y la destronan y se queda sin reina durante un tiempo. Dentro de este proceso, entonces los mismos consejeros ya le dicen que tiene que tener a alguien. Y en el proceso se buscan las mujeres más hermosas, vírgenes del imperio. Y entre esas mujeres estaba Esther. Esther, que dicho de paso, el nombre Esther quiere decir estrella. Ese nombre lo vamos a retener porque al final veremos también quién es Estrella en esta historia. Mardoqueo, que conoce la presión que hay contra los judíos, le dice a Esther que no diga nunca que su origen es judío y que su familia es judía. Es tal su hermosura, es tal la persona que se presenta del rey y es tanto los modales que ella tiene que Asuero se enamora inmediatamente y dice, esta es la que él quiere. Luego en la historia nos dicen que él no tenía necesidad de cambiar de esposa, tenía un harén con un montón de mujeres. Lo que pasa es que hacía falta tener una reina. Y la reina, pues la mejor, la más hermosa y la más correcta de todas las que habían por allá. Hay un tema que es el que nos introduce en toda la historia, que es el de Mardoqueo. Mardoqueo era primo de Esther. Esther quedó huérfana, entonces el primo se hizo cargo del cuidado, de la educación, de la conducción, del consejo de Esther. Y constantemente estaba diciendo, cuidado con lo que vas haciendo, cómo lo haces y tal, pero por el orgullo que antes decía, por la vanagloria, por lo vacío que estaba Amán, convence al rey para que salga una orden en que todo el mundo, cuando vean a Amán, se inclinen delante de él o se arrodillen. Amán, Mardoqueo, evidentemente, como hijo de Dios y creyente, tenía muy claro que en la palabra de Dios al único que hay que adorar es a Dios y no a una persona. Y cada vez que Amán pasaba por delante de Mardoqueo, Mardoqueo no hacía ningún movimiento. Por eso produjo una sensación de dolor grande. Pero esto, de dolor, de orgullo, de odio en Amán. Vamos a ver un texto importante, que esto lo explica muy bien, que está en Esther 3, el versículo 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban o inclinaban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Imaginaos la flojedad del rey de dar una orden de este tipo. Que la gente se incline o adoren al rey podría tener una razón, pero un consejero del rey es absurdo. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Esto produjo un enfado enorme en Amán. Y sabiendo Amán que Mardoqueo era judío y que había problemas con los judíos, se le ocurrió crear un decreto de muerte para todo el pueblo judío. Y entonces el decreto de muerte consistía en que yo haré que ellos desaparezcan, se confisquen todos sus bienes y esos, incluso hay una cifra de 12 millones en plata, eso te lo daré a ti, al rey. O sea, intentando también dar el estímulo al rey de que aceptara esa orden. El rey, que tenía no mucho criterio, dice, muy bien, me parece muy bien, pero el dinero eso te lo quedas tú. Fijaros qué tipo de lenguaje tan absurdo entre un consejero y el rey. No, el dinero ese te lo quedas tú. Pero hay un detalle bueno que me llamó la atención también cuando lo leí, y es que cuando terminan de hacer el decreto, los dos se sentaron a beber vino.
el rey se sienta con su consejero y toman unas copas, como diríamos hoy en día. Pero el decreto, fijaros cómo actúa Dios. En el libro de Esther, aprovecho para decir, en el libro de Esther, cuando lo leáis, que se lee muy fácilmente, muy rápidamente, no encontraréis la palabra Dios. Pero Dios está en todo el proceso, porque el decreto es para un año. En una fecha concreta, dentro de un año, es cuando se ejecutarían a todos los judíos y no podrían defenderse. Eso es lo que dice el decreto. ¿Quién hizo el decreto? ¿El rey? No. Lo hizo Amán. ¿Por qué? Porque el rey dice, toma mi anillo, haces tú el decreto y lo sellas. Eso también muestra un poco el nivel. Pero el poder de Dios, ¿dónde está? En hacer que el decreto tenga un margen de maniobra. El margen de maniobra es todo un año. Cuando sale el decreto, ¿qué hace Mardoqueo? Se viste de cilicio, de ceniza, y va por el pueblo llorando y gritando, o sea, diciendo el problema que hay. Y todo Susa, la capital donde estaban, los judíos llorando y ayunando. Entonces él se acerca al palacio, pero era imposible acercarse al palacio con ropas viles. Para ir al palacio se tenía que ir bien vestido. Y entonces se podía entrar en el palacio. Con lo cual, la única forma que él tiene de dirigirse a Esther es a través de un tercero. Y a ese tercero le dice, mira lo que pasa, toma el decreto, léelo, pero tú tienes que hacer alguna cosa. Y es la famosa frase que hemos leído muchas veces, ¿quién sabe si para esta hora has entrado al reino? Esta es una de las frases que leeréis dentro del libro. Con lo cual, primero, Esther no lo entiende muy bien, luego ve que realmente el pueblo está sufriendo mucho y entonces hace comunicar a Mardoqueo que por favor que todo el pueblo esté 3 días y 3 noches haciendo ayuno, que ella con sus doncellas también haría ayuno esos 3 días y 3 noches. Al final de los 3 días, ayudado por el jefe de las doncellas, una persona que la amaba mucho porque era una persona muy correcta, ¿qué hace? La viste perfectamente. Hay un cambio de vestiduras, también hablaremos de esto. Y en esa vestidura se ponen las mejores galas, la mejor con la corona, etc. Y en la época de los medopersas, nadie podía presentarse al rey y el rey no lo llamaba. Y la reina Esther, una vez bien vestida y preparada, como tenía un objetivo muy grande que era salvar a su pueblo, dice, yo voy a ir y me voy a presentar ante el rey. Y la segunda frase importante del libro de Esther, ¿quién me la dice? Si perezco, que perezca, pero yo voy al rey. Cuando entra delante del patio del rey y el rey la ve, hacía un mes que no la veía, le entró la ilusión de volver a ver a la reina, y ¿qué es lo que hace? Extiende su cetro de oro, con lo cual acepta que ella venga. ¿Y la reina, pensáis que en ese momento le cuenta todo lo que pasa? No. Interviene Dios otra vez. Le dice cómo lo tiene que hacer. Dice, tengo una cena para ti y para Amán. Y quiero que vengáis los dos. Y el rey dice, bueno, está regado de vino, pues yo sí voy a la fiesta, evidentemente. En la fiesta, el rey le dice, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré. Pide lo que quieras. Dice, no, solamente quería tener la cena y que mañana nos volvamos a ver en otra cena. Pues muy bien. Entonces Amán va directamente a su casa. Pérez, en ese momento, y los consejeros suyos dicen, cuidado,
porque está Mardoqueo por medio. A ver lo que haces, no sea que la cosa vaya mal. Pero yo de ti lo que haría sería montar una horca y lo primero que tienes que hacer es ahorcar a Mardoqueo, ejecutar a Mardoqueo. Que lo ejecutas, si lo ejecutas, todo el problema tuyo se termina. Con lo cual, montaron la horca. Y al día siguiente, la cena. Y en la cena, pues el rey le vuelve a preguntar, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré. Para algo has venido a verme, ¿no? Y entonces ella le cuenta todo el proceso del decreto de muerte que había hecho Amán. Y que en ese decreto, evidentemente, también obedecería ella, porque ella también era judía. La primera vez que lo dice. ¿Qué hace el rey? ¿No le da importancia? Uf, se enoja enormemente y sale del banquete. ¿Y deja a quién? A Esther y a Amán juntos. Entonces Amán, viendo que le va la horca a él, en el sofá donde estaban, se acerca a la reina e intenta persuadirla de que interceda por ella porque le va la vida. Entra el rey y ve que Amán está intentando conseguir a su mujer. Y en ese mismo momento lo hace ahorcar. Fijaros la historia cómo va. El rey se encuentra en una situación tan violenta que se ve obligado a ejecutar ya, directamente. Y entonces viene la segunda petición de Esther. Y aquí es donde vuelve a intervenir Dios. Y dice, tengo otro pedido que hacerte, rey. Ya una vez ahorcado Mardoqueo, él se queda tranquilo, se pasan sus nervios, su odio. Dice, ¿qué quieres? Un decreto que esté por encima de este, para que mis hermanos, para que mi familia nos podamos defender. Porque si no, seremos ejecutados. ¿Qué hace el rey? Lo mismo. Toma, haz todo el decreto. Yo ya lo sé yo. Y entonces hay el tiempo suficiente para que, si viéramos el mapa que es una de las cosas que yo tenía en la cabeza, porque no me ha dado tiempo, de ver el mapa del imperio medo-persa, veremos que es de una longitud de miles de kilómetros. Y los mensajeros habían de llegar hasta el final, porque el mensaje de protección ya había salido, con lo cual tenía que salir el otro decreto, el de defensa. A ver si no daba tiempo a llegar. Entonces el rey puso a disposición los mejores caballos del rey. Puso el sistema de correo que tenían, que era la reposta de caballos y de jinetes, para poder llegar hasta los extremos del imperio. Fijaros de qué forma tan sencilla a veces nos pensamos que Dios no está con nosotros, que nos deja o que nos abandona. Porque a Esther la dejó sola. Pero no. Todas las cosas fueron conducidas de tal manera que cuando llegó al edicto, evidentemente me he dejado muchos detalles, como es lógico, ya los leeréis esta tarde, cuando leáis el libro de Esther, es fácil de leer. Entran en regocijo. Es un día del mes concreto y del año concreto que lo podéis encontrar en Wikipedia, en la historia lo podéis encontrar también, que es la fiesta del Purim, de la suerte. La fiesta que algunos judíos aún celebran, porque en ese día se libró el pueblo judío de la matanza, de la muerte. ¿Y qué hicieron? Es curioso. El día que tocaba, ellos estaban ya en condiciones de defensa,
no solamente de defensa, sino también de ataque. Con lo cual se cambió la historia totalmente. Y lo que dice la historia es que el pueblo judío nunca tocó nada de los bienes de la gente que eliminaron. Al revés de lo que quieren hacer nosotros, quitar todo el dinero. Pero hay una cosa que yo quisiera deciros antes de nada. ¿Por qué entra en toda la historia? Para que veáis realmente si Dios interviene o no. Cuando pasa el primer banquete, un poco de historia hacia atrás. Y cuando lo leáis, diréis, esto se lo había dejado Juan. No, no me lo he dejado. De hecho, es profeso para ver un poco la secuencia rápida y luego vamos a ver algún detalle. Cuando pasa la primera cena, y Amán está orgulloso, está contento, está feliz. ¿Qué le pasa a él? Pierde el sueño, no puede dormir. No puede dormir y entonces dice, tráeme el libro de crónicas, las crónicas de los reyes. Y entonces ahí se ve que Mardoqueo descubre un posible atentado o de asesinato al rey, que de unos eunucos. Y dice, ¿y quién es este Mardoqueo? Pregunta por él, pues el judío que está aquí en la puerta y tal y cual. Y entonces hace llamar a Amán. Y viene Amán y dice, ¿cuál es la mayor honra que un rey puede hacer a alguien que ha defendido su vida y que tiene todo el honor del rey? Y Amán, pensando que era para él, pues entonces dice que se le vista con las ropas reales, que se le ponga la corona, que ocupe el mejor caballo del rey, que se le pasee por la ciudad y que diga, este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Y el rey dice, pues muy bien, me parece muy bien eso que has dicho. Pues mira, haz esto con Mardoqueo y tú lo llevarás por toda la ciudad anunciando el poder y la valua que tiene este hombre y el favor que yo le quiero dar. Con lo cual eso desmonta totalmente a Mardoqueo. Lo que ya viene la segunda cena y ya saben que realmente él está totalmente condenado a muerte. Hay detalles que voy saltando porque la historia es para poderla hacer en todo un sermón que sea llegará algún día porque tengo mucha información interesante. Cuando llega el momento de la historia de la primera cena y el rey ya ha cedido y en la segunda cena vuelve a ceder, fijaros en realidad quién es el que lo hace ceder. Yo estoy intentando llegar a una de las conclusiones que tengo pensada. Hemos podido comprobar muchas veces a través de la historia que en el momento más oportuno Dios ha actuado y ha salvado a su pueblo. Y esta semana realmente todos estamos tristes, el que no esté triste es que no tiene sentido de amistad por lo que ha pasado en Valencia y es nada más que una de las muchas señales del fin. Ya está profetizado, tendréis terremotos y tendréis inundaciones y etcétera, etcétera. Hay una segunda parte. Hemos visto un acuerdo civil y religioso, hemos visto un pueblo sufriente y hemos visto una mediadora en este caso. Hay una segunda parte de la historia. Y la segunda parte de la historia es tan interesante como esta, porque aquí Cristo es el héroe. Cristo es el héroe. Cristo es el que está pendiente de todo lo que tiene que ocurrir. Y la historia en estos momentos se está repitiendo globalmente.
porque es toda la humanidad la que está sufriendo. Somos humanos los que de una forma directa o indirecta estamos sufriendo ese tiempo del fin. ¿Quién es el Israel actual? El Israel actual es mundial. El Israel actual no es el que está en Mesopotamia. El Israel actual es el que está repartido por todo el mundo, porque el remanente está en todo el mundo. Y fijaros una cosa que también quiero llamar la atención. Todos los libros de la palabra nos llevan al Apocalipsis. Todos nos llevan al final. Y cuando leemos a Isaías, cuando leemos los Salmos, cuando leemos el mismo Moisés, está hablando del final. Y la primera profecía de todas la tenemos ya en Génesis, cuando Dios amenaza a la serpiente. Pero todos nos llevan al final, Apocalipsis. Y los personajes literales que hemos estado leyendo serán los personajes globales del final de la historia. La historia se repite. Intento a ver si tengo la capacidad de que veamos qué pasa en la historia de Esther, qué pasa al final. Pero es que entre medio ha habido otra historia. Una historia que ha durado 1260 años. Y que ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Se unen el poder civil con el poder eclesiástico. Y hay el remanente que sufre. Y al final hay un libertador cuando las tropas de Napoleón entran en el Vaticano. Cuando vemos estas repeticiones de historia y se nos dice algo que llama mucho la atención porque, a ver, antes de todo, hay un texto de Apocalipsis. A ver si lo podemos ver. Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino. ¿Qué pasa con Amán y con el rey Asuero? Se sentaron a beber. Hemos dicho. Aquí ya es simbólico, pero es verdad que todos los poderes en estos momentos están pendientes de lo que es la Agenda 2030. Un día hablaremos de ella. Y que se lee muy bien en una encíclica que algunos tenéis. En este tiempo vuelve a haber lo mismo. Una unión, que es lo que viene. Una unión del poder civil con el poder eclesiástico, que también Malaquías Martín, un sacerdote jesuita, lo marca también muy claro de cómo tiene que ser. Y el final es que lo que es la bestia y el falso profeta, al final terminan como Mardoqueo y los suyos. Porque una cosa que no hemos dicho, que después de ejecutar a Mardoqueo, finalmente a sus hijos también. Un detalle que leyendo llama mucho la atención. ¿Por qué se llama Amán? Porque es amalecita. Y los amalecitas, y de ahí viene el odio que se tenían, bueno, ese pueblo que fue semidestruido por el pueblo de Dios. Y los que quedaron, el odio era inmenso. Son detalles que vamos viendo. Con lo cual ahora tenemos aquí la bestia y el falso profeta, que también son los que están trabajando para crear esos decretos que van a venir, como por ejemplo el decreto dominical y otros que vendrán, y que habrá un remanente que aquí, en la palabra, en lo que he pensado que podía encajar muy bien, son esos 144.000
que son los últimos que sufrirán el acoso, que es un número simbólico. Pero hay alguien importante. Daniel 12.1. En Daniel 12.1 encontramos realmente la respuesta. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue. Que nos acordamos de memoria. ¿Y qué más dice? Será tiempo de angustia cual nunca ha sido, porque es Miguel. Se presenta el tiempo de angustia, pero ¿cómo termina el texto? Y eso es lo que nos tiene que dar fuerza. En aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallan escritos en el libro. Y vamos a ir terminando con otro texto, ya en Apocalipsis, pues esto os decía que la Biblia nos lleva finalmente a Apocalipsis. En Apocalipsis 12, el versículo 1, dice Cristo, he aquí yo vengo pronto. Nos está diciendo los momentos de angustia. Cuando leemos la palabra y leemos todo el proceso histórico, es evidente que ha habido una serie de situaciones que a Daniel se le dice, mas tú, Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Me vais siguiendo? ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo empieza? En 1844, mejor dicho, en 1798. Tanto de esto, hace poco ahora, el 22 de octubre, hicimos 180 años que pasó lo del Gran Chasco, del 1844. Y en Daniel nos dice realmente que en ese tiempo final de angustia se levantará y serán los que están escritos, podrán gozar. Cuando Esther hace ayuno y se viste de cilicio, ¿qué pasa? Fijaros en dos detalles que veremos ya llegando al final. La reina va con una ropa muy sencilla, ayunando. Para presentarse al rey, cambia sus vestiduras. ¿Ahora qué pasa? Vamos a leerlo en Hebreos y saber lo que está pasando ahora. Hebreos 4, el versículo 14. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Cómo está vestido Cristo? Como sacerdote. Está trabajando. ¿Veis la idea? ¿Qué está haciendo ahora? Intercediendo, juzgando. ¿Qué hizo la reina Esther? La historia se va repitiendo. Y en Apocalipsis mismo, en el versículo 19, nos dice en el capítulo 19, versículo 16, y en sus vestiduras y en su muslo tenía escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis. ¿Ves que encontráis este? Es curiosísimo. ¿Ves? En su vestidura. Ha cambiado la vestidura. Ahora, ¿cómo está vestido? De sumo sacerdote. Cuando venga, ¿cómo vendrá? Ya con vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora quisiera leeros algo que he traído aquí, un librito del que hablo muchas veces, y es una colección preciosa, que ya no hay de estas colecciones. Primeros escritos. Aquí en la página 280, es muy cortito, pero es que es, yo diría, jugoso. Dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía con sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. ¿Qué hace Esther? ¿Qué hace Cristo? ¿Veis? Es que os decía muchas veces, las cosas que han de pasar, antes ya han pasado.
Y si lo hizo Esther y nos dice que Cristo hará lo mismo, tengamos la confianza y la seguridad de que esto se va a producir y que lo vamos a poder vivir. Y ahora vamos a ver todo detalle. Vamos otra vez a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 22, el versículo 16. Y ahí veremos, fijaros, qué otra similitud encuentro entre Esther y Cristo. No, Jesús te dice: he enviado mi ángel para los testimonios de estas cosas de las iglesias. ¿Y os qué soy? Yo soy la raíz y el mensaje de David, del linaje de David, y la estrella que hemos dicho antes de Esther. ¿Qué quiere decir el nombre Esther? Estrella. Qué curiosidad, ¿no? ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad. He dicho muchas veces, la palabra está llena de detalles, llena completamente de mensajes para que tengamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y Esther tenía un gran amigo. Ese amigo se llamaba Mardoqueo. Y nosotros tenemos un gran amigo que lo encontramos en el libro de Juan, en el versículo 1 y el versículo 14. ¿Qué dice Juan en el versículo 14 del capítulo 1? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué dicen los apóstoles? Y vimos su gloria. ¿Era amigo, era un compañero o no? ¿Es amigo nuestro? ¿Lo sentimos como amigo? ¿Tuvo Esther un amigo para salvar la vida suya y la de su pueblo? ¿Y no tenemos nosotros ahora un amigo que estuvo dispuesto a morir por nosotros y está dispuesto a venir a buscarnos? Eso es lo que nos tiene que dar fuerza. A superar todos los problemas que nos rodean. La dana y lo que no sea la dana. Tendremos más problemas de ese tipo. Pero hay un texto que nos refuerza que está en Salmos 91. El Salmo 91 es un salmo de los que se leen constantemente. El Salmo 19, el Salmo 23, el Salmo 91, son textos que nos dan mucha fuerza. Y en Salmos 91, el versículo 10 y 11 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Y qué más dice? Pues a tus ángeles mandará para que te protejan. Esa es la promesa que nos da Dios a través del salmista. ¿Dónde está el Apocalipsis? No, están Salmos. Salmos, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a Apocalipsis, que es donde están las plagas. Y termino, porque veo que me he pasado de tiempo, perdón. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo. Eso es lo que da fuerza. ¿Qué dice al final? A ver, alguien que lo lea. La última frase. Alguien que lo lea. Que lo tenéis. ¿De quién vienen las palabras? Fíjate las palabras que son verdaderas. En muchos sitios de la palabra dice: escribe, porque es cierto y es verdadero. Pero aquí te refuerza totalmente. Y te dice: esto es cierto, porque son palabras que vienen de Dios. Hermanos, problemas como los que he vivido esta semana, los iremos viendo y a lo mejor los padeceremos, no lo sabemos. Como iglesia, como remanente, lógicamente podremos tener problemas como tuvo el decreto de Amán. Y habrán otros decretos. Que el Señor nos bendiga y nos dé la idea clara de lo que Dios quiere de nosotros y de las cosas que han de pasar
para estar atentos, que si han pasado una vez, volverán a pasar. Y nosotros hemos de estar atentos. Que el Señor nos bendiga. Pasemos un feliz sábado.